Juan, y muchas gracias nuevamente por recibirnos acá. Ya perdí la cuenta de las veces que vinimos. Bueno, también a entregar escrituras. Axel vino también a entregar escrituras, pero también a recorrer obras, a inaugurar distintas obras que se hicieron durante todo este periodo de gobierno, y como siempre con una agenda de trabajo muy completa, como es la agenda de hoy, que tenemos, bueno, como ya lo dijo el rector, Silviana, el intendente, dos programas muy importantes vinculados con algo que se habló también acá en esta mesa, que son los derechos. Los derechos que tienen ustedes, bueno, como ciudadanos bonaerenses. Tienen muchos derechos y muchas veces esos derechos están vulnerados. Quiero contar un poco la génesis de estos dos programas porque tiene que ver con eso, con el objetivo, con la política, con la decisión que tiene el gobernador desde el primer día de gestión en ir reparando esos derechos vulnerados que por mucho tiempo han tenido los bonaerenses. Respecto del programa Mi Escritura, Mi Casa, que es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quiero contar anecdóticamente y muy brevemente cómo surgió el programa. En la primera reunión de gabinete, en diciembre de 2019, el gobernador nos pidió a todos sus ministros que les llevemos cuáles eran las prioridades en materia de gestión. Y el ministro Julio Alá, cuando le tocó su turno, el primer tema que sacó, para que el gobernador esté al tanto, fue el tema de las escrituras, con un número abrumador. Lo que le dijo el ministro Alá, que es, en la provincia de Buenos Aires hay 800.000 familias que tienen su casa, que viven en su casa propia, pero que no pueden demostrar ante la ley que es su casa. ¿Por qué? Porque no tienen escrituras. En muchos casos era vivienda social, lo que se conoce como vivienda social, pero también eran viviendas particulares sin escritura. Entonces, muy rápidamente, el gobernador lo instruyó al ministro a que avance en un programa para ir regularizando todos esos déficits en materia de títulos de propiedad que había en toda la provincia de Buenos Aires, fijándonos como horizonte para este primer periodo de gobierno entregar unas 100.000, de las 800.000 avanzar con 100.000, que es un montón, requiere un montón de trabajo. En el medio nos tocó la pandemia, además, cosa que dificultó muchísimo porque ustedes lo habrán hecho, ustedes lo saben perfectamente. Para poder hacer escrituras hay que presentar papeles, hay que hacer la toma de firmas, etc. En la época de la pandemia eso era difícil de hacer porque no nos podíamos juntar de a mucho, por los protocolos, por las medidas de cuidado, así que eso nos demoró. Pero así todo, estamos en este ejercicio, en estos días que estamos entregando en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, el gobernador, el ministro Alá, yo estoy colaborando con la faena. Estamos entregando ya 78.000 escrituras de las 100.000 que tenemos previstas entregar, que las vamos a culminar en lo que resta del año, con varios beneficios para ustedes, con varios beneficios, lo que con mucha sabiduría, uno de los testimonios que estaba en el videíto, esa sabiduría del pueblo, decía alguien, primer beneficio, que esto le queda para su familia, esto le queda para sus hijos, esto le queda para sus nietos. Seguramente muchos de ustedes no estaban durmiendo tranquilos muchas veces cuando se acordaban de, tengo la casa pero no tengo el título de propiedad, y cuando yo no esté o cuando tengamos que vender la casa o lo que sea, ¿cómo voy a hacer si no tengo ese título de propiedad? Bueno, esa preocupación se termina hoy. No les estamos regalando nada, no les estamos dando nada, estamos cumpliendo el derecho que es de ustedes y estamos haciendo lo que nos corresponde, Juani, como funcionarios públicos, como servidores públicos, que es trabajar para cumplir esos derechos. Quiero aprovechar también, como hizo Juani, a agradecerle, bueno, a la escribana general Paula Sidotti, que está a cargo del programa, a todo el cuerpo de escribanos, a todos los funcionarios de las casas de tierras, a todos los chicos y las chicas que se capacitaron para poder hacer más escrituras, porque seguramente ese déficit. Además, otros beneficios materiales que tiene esto es que con ese papelito pueden darlo en garantía para un alquiler, a algún familiar, pueden tomar un crédito. Bueno, tiene muchos beneficios. Parece una cosa simple, un papelito, pero tiene mucha importancia en lo afectivo seguramente, en el destino familiar, pero también en lo material. Esta escritura que nosotros le estamos entregando se hizo de modo absolutamente gratuito, con el trabajo conjunto del municipio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero además tiene otros dos beneficios. Primero, seguramente muchos de ustedes tenían alguna deuda de impuesto inmobiliario provincial. En el momento que reciben la escritura, la deuda tenía en SEO. Se condona toda la deuda de aquellos que tenían deuda de inmobiliario provincial. Eso fue una disposición del gobernador.
en respuesta que, bueno, es injusto, seguramente de 30, 40 años muchas familias esperando el título, como compensación de algún modo, eliminar, condonar toda la deuda que tenían del impuesto inmobiliario provincial. Pero también cuando lo reciban, quienes están en condiciones, quienes tienen vivienda única, esa vivienda va a estar afectada al régimen de bien de familia, como se los suele conocer. O sea que a partir de hoy, no solo que tienen su título de propiedad, que acredita ante la ley que ustedes son los legítimos propietarios de su vivienda, sino que además es intocable. Es una vivienda intocable, porque todos podemos tener un problema económico en algún momento, un problema judicial o lo que sea, pero nadie va a poder ir contra la vivienda. La vivienda de ustedes, es de su familia, es inembargable, es intocable a partir de ahora. Así que ese es el otro beneficio que ustedes reciben. Por otro lado, tenemos también la génesis, el origen del otro programa que acabamos de firmar, un convenio en una parte por 30 millones de pesos para equipar el centro universitario y el otro espacio que comentó Juan, y en donde se van a estar dictando carreras. Y son dos convenios en rigor, uno los 30 millones para el equipamiento de esos espacios y otro de 27 millones para financiar la carrera que acaba de comentar en materia de programación el rector de la Universidad de Luján, una inversión que estamos haciendo en este instante de 57 millones de pesos aquí para el instituto. La génesis de este programa, que también nos tuvimos que atrasar justamente por efecto de la pandemia. Cuando pasó lo peor de la pandemia, cuando pudimos vacunar a 43 millones de bonaerenses, el programa de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, una de las principales preocupaciones que tenía el gobernador es que, bueno, todos aquellos que quieran estudiar, que tengan el derecho a estudiar una carrera universitaria, una carrera terciaria, lo puedan hacer y en las mejores condiciones posibles, pero sobre todo poniendo el foco en aquellas personas que tienen, bueno, una menor condición económica para poder acceder al estudio universitario. Y lo que nosotros vimos cuando inclusive hicimos aquella larguísima campaña recorriendo pueblo por pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, es que había en los pueblos, sobre todo en el interior más profundo, esto pasaba, pero también seguramente pase aquí también en Mercedes, había algunas familias que podían mandar a sus hijos a estudiar a La Plata, a estudiar a Buenos Aires, como en tu caso, Juan, a estudiar a Mar del Plata, a estudiar a Bahía Blanca, a estudiar a Olavarría, a estudiar a Tandil, donde hay sedes de universidades, pero había otras familias que querían que sus hijos estudien, había muchos chicos, muchas chicas que querían estudiar, había muchos, no necesariamente siendo adolescentes, muchas personas que habrán querido estudiar en su momento, pero por las cuestiones o económicas o de su vida no pudieron hacerlo cuando eran un poco mayores y tenían una vida un poco más acomodada, tenían la intención de hacer una carrera universitaria, pero que no podían, por una cuestión muchas veces de recursos, muchas veces de lejanía respecto de las sedes universitarias. Entonces, apenas pasó la pandemia, el gobernador nos pidió, a Juan y a mí, que armemos un programa en donde, si la gente no podía ir a las universidades, que las universidades vayan a la gente. De esto se trata. Que en el caso de Mercedes ya existe un centro universitario. En otros lugares, ahí decía que firmamos ya convenios del programa Puentes con 39 municipios, está un poco desactualizado, ya vamos 43 con este. En muchos municipios del interior no hay centros universitarios, no existían. Entonces la provincia le da al municipio un subsidio, un financiamiento para que cree aulas y también financia las carreras, que lo hacemos en conjunto con universidades de primer nivel de la provincia de Buenos Aires. Universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires o alguna de las dos universidades provinciales que justamente tiene nuestra provincia. De esa forma nosotros podemos lograr que aquellas personas, que aquellos chicos, que aquellas chicas que querían estudiar una carrera universitaria, pero que no podían ir a mudarse, a establecerse en las ciudades capitales, en las principales ciudades que tienen una sede universitaria, también lo pueden hacer de manera absolutamente gratuita. ¿Sí? Esto es educación pública, esto es educación gratuita, esto es educación de calidad, en este caso para todos los mercedinos y para todas las mercedinas a través del programa Puentes, con un objetivo que es muy sencillo. Yo lo decía ahí en ese videíto de manera muy simple. Yo estudié durante muchos años, yo hace 23 años que soy docente universitario, y en lo que me especialicé en estudiar en la universidad
son las causas por las cuales hay países más ricos y países más pobres, para ponerlo en términos sencillos. Y todas las escuelas económicas, todos los economistas, todos los que analizan estos temas, coinciden por lo menos en un punto: que las sociedades más ricas, las sociedades más prósperas, las sociedades más desarrolladas son aquellas que invierten más en educación en general, en educación universitaria en particular y en ciencia y tecnología más específicamente. Por eso, y en este caso aplica muy bien porque acá se va a dictar a través del programa Puentes una carrera de programación, lo decía hace un ratito Juani, nuevas tecnologías, la economía del futuro, como se lo suele llamar, la economía del conocimiento, que va a permitir que, bueno, aquellos chicos que estudien después tengan una salida laboral más rápida, seguramente con un mejor salario, con mejores condiciones laborales, que tengan todos y todas una vida más próspera, pero que también el municipio y también la provincia generen las capacidades necesarias para mejorar su nivel de desarrollo en el futuro. Para cerrar, se habló mucho en toda esta mesa, hablé yo, habló el rector, habló Silviana, habló Juani, del concepto de los derechos que ustedes tienen. Se habló del derecho a la educación superior, a la educación universitaria, se habló del derecho a la propiedad que ustedes tienen, y por eso vamos a hacer entrega de lo que les corresponde, que es su escritura. Hay dos derechos que a veces son un poco más abstractos de verlo. Uno, que justamente este viernes, mañana, vamos a estar haciendo una jornada para discutir este tema con el gobernador en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, es el derecho al arraigo. Hay un derecho al arraigo, ¿sí? Al arraigo, que significa quedarse a vivir donde uno quiere, donde uno nació, donde tiene su familia, donde tiene sus raíces. Y muchas veces justamente lo explicaban, hay muchos chicos, muchas chicas que se van a estudiar a la capital, a La Plata, etc., y no vuelven más al pueblo, porque o forman una familia, porque encuentran un trabajo, etc., y lo tuvieron que hacer porque no tenían las mismas oportunidades en su distrito. Bueno, lo que estamos haciendo acá es igualar esas oportunidades para que, obviamente, aquellos que quieran puedan estudiar acá, puedan quedarse acá, puedan tener una vida digna y próspera en cada uno de sus pueblos, para que puedan ejercer efectivamente ese derecho al arraigo. Y otro derecho que es más general es el derecho al futuro. ¿Sí? Nosotros estamos machacando permanentemente que todos tenemos derecho a un futuro más digno y más próspero, individualmente y colectivamente. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes y nosotros como sociedad en su conjunto.